dado caso vicioso. Cuando las instituciones no tienen un papel, la ciudadanía confía, genera soluciones informales, y la informalidad va debilitando la institucionalidad formal. También está generando la imposibilidad, digamos, de confiar en los soluciones. El capital social se manifiesta, digamos, desde otra perspectiva como la confianza que puede tener la ciudadanía en otros ciudadanos. Por ejemplo, si usted deja su carro en la calle, a ver si queda va a estar preocupado a ver cada 5 minutos a ver si el carro se lo robaron o no. Eso, por supuesto, no es capital social. O, digamos, sin capacidad de decir que usted podría ir a mitad de la noche a la zona 1 a caminar por las calles de la zona 1. No va. La confianza, digamos, en el otro, la confianza, digamos, en el entorno, tiene que ver mucho con la confianza. Entonces, esto configura diríamos, un elemento justamente de conflictividad social, cuando tenemos un capital social que es muy bajo, y cuando tenemos instituciones que tienen muy poca eficacia, y cuando también, digamos, tenemos mucha informalidad. Todos son elementos justamente que configuran un panorama positivo. Tenía un pequeño video, como ustedes van a tener justamente, pero no sé si hay interesante. Bueno. Vamos a ver si porque la mañana se paró. Lo que queremos que ustedes vean aquí es cómo justamente la participación, como les decía, en un contexto incierto, en un contexto en que las instituciones no responden a la lógica de los ciudadanos, pues obviamente se genera lo que dice el video. Veámoslo. Si no, no se preocupen, se los dejo como tarea que ustedes lo vean en casa. ¿Cuánto quieren, por Dios?
Esta clase de periodismo metódico y responsable impacta positivamente en la opinión pública, haciéndole entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñau pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos, ni de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los demás. Este es un video producido. Bueno, relacionado al video me interesaba pasarlo justamente a pesar de que no tiene que ver directamente con el tema que estamos tratando, porque obviamente la forma en que se aborda realmente recuerda mucho lo que estamos hablando de la democracia, participación, estamos hablando de respeto, estamos hablando de diálogo, hay una serie de características que nos interesaba plantear, y además aquí en todo el video aparecen justamente todos los institucionales.
y aparecen también reglas, cómo dialogar y cómo generar, digamos, un tomar decisiones. Ya ustedes que el video dice que las decisiones tomadas son las que van generando justamente un conflicto que se va escalando. Si ustedes toman este caso y visualizan justamente con digamos, con video, justamente lo que está haciendo Guatemala, pues el síntoma, digamos, de la conflictividad de Guatemala demuestra que Guatemala tiene una institucionalidad que debe ser mejorada, un Estado que debe también, digamos, ser conducido de otra forma. Las decisiones que se siguen tomando en el caso de los conflictos, en lugar de bajarlos, los siguen subiendo. Y obviamente, entonces, como bien dice, tenemos una larga lista de perdedores. Ahí, obviamente, en el tema de los conflictos, todos tienen un poco de situación. Entonces, por eso, ahí, en esta gráfica, se puede sintetizar justamente todo este elemento. Un Estado suficiente, con una exclusión muy fuerte, digamos, un capital social muy bajo, lo que va a llevar justamente a un conflicto latente. Cuando tenemos un Estado disfuncional, un Estado ineficiente, y en ese mismo lugar, digamos, lo que tenemos es un conflicto violento. Capital bajo y Estado disfuncional, básicamente, es lo que tenemos en Guatemala, y eso es lo que nos lleva a un conflicto violento. Entonces, en este sentido, digamos, no solamente es mejorar la situación del Estado, también mejorar la inclusión de la ciudadanía. Y la forma de mejorar la inclusión, obviamente, es a través del mejoramiento de la democracia. Vean ustedes lo interesante que si nosotros solamente mejoramos el capital social, pero no mejoramos digamos, la capacidad del Estado de funcionar, seguramente vamos a tener también lo que dice la teoría de la regla de la propuesta propia, que básicamente es algo que fuera. Si ustedes se dan cuenta, lo que aspiraría a Guatemala sería tanto mejorar, digamos, la confianza ciudadana, mejorar, digamos, la inclusión, como mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Y con eso entonces podríamos llegar a ese, digamos, valor de arriba, que es bienestar social y económico. En la economía temática, básicamente lo mismo que vimos en el video. Entonces, ahora podríamos hablar justamente del tema de lo informal, para que nosotros vayamos justamente entendiendo la diferencia entre lo formal y lo informal. Y obviamente para eso tendríamos que hablar un poco del tema de la organización. Obviamente vamos a adelantar un poquito adelante, solamente vamos a hacer la diferencia. Organización e institución son lo mismo, parece lo mismo. El economista Douglas North justamente plantea una metáfora para que entendamos cuál es la diferencia entre organización e institución. Justamente para los fanáticos del fútbol, Douglas North diría, ¿cuál es la diferencia entre la institución y la organización? Pues obviamente que con las reglas del juego que determinan el tamaño de la cancha, la portería, el tamaño de la bola, los tiempos, etcétera, todas las reglas que se manejan en el fútbol serían la institución. Y los jugadores y los equipos que juegan bajo esas reglas serían la organización. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque en la práctica, obviamente, digamos, ahí es lo que quería hacer. La formalidad, obviamente, es un elemento importante, pero muchas veces la informalidad se cuela, como en este caso. Allá tienen ustedes una sesión formal, mientras que aquí se empiezan a generar, digamos, contactos de manera informal. Lo interesante es que la informalidad puede penetrar las instituciones. Siguiente, hay un tipo. Bueno, donde dicen los ataques institucionales. El tema de los ataques institucionales es muy fácilmente verlo en el caso de Guatemala. Usted va a hacer un trámite en cualquier oficina gubernamental y se va a dar cuenta que hay tramitadores que obviamente hacen lo que supuestamente usted debería hacer por sí mismo y le cobran por un servicio que supuestamente no tiene cobro. Eso es un ataque institucional. ¿Cómo se permite en una sociedad justamente que haya mis tramitadores? Eso es lo que uno, digamos, debería preguntar. Porque obviamente, ¿qué es lo que hace el tramitador? Te evita tiempo, te evita, digamos, muchos dolores de cabeza, muchas peleadas, digamos, con los funcionarios. Entonces, para que ellos puedan, digamos, tener un camino más expedito que el que tienen los ciudadanos, significa que los funcionarios o los empleados públicos están tratando de manera diferente al ciudadano que al tramitador. Obviamente, eso es parte del negocio, ¿no? Y uno descubre, digamos, muchas veces que la ineficiencia deliberada que te hagan deliberar todos 3 veces por último papel, que ahora te dicen que traiga esto, que no lo trajo, traiga esto otro más, esa, digamos, discrecionalidad, a lo mejor es para que ustedes te obliguen, contraten a los que van a cobrar una cantidad de que, digamos, por
hacerte el favor, entre comillas, de hacer, digamos, sus trámites, y esto, según la regla obediente, digamos, de tener especializador. Este es un ejemplo de una casa institucional. ¿Cuál es el problema de una sociedad que tiene atajos institucionales? Que el ciudadano que se va por las leyes, digamos, y que se va por la vía larga, solamente está en permanente desventaja con el ciudadano que utiliza los atajos. De hecho, los que manejamos en nuestra ciudad sabemos que la cultura de lo que mantenemos muy de atajos, los que se van en contra de la vía, los que se meten, digamos, a la fuerza en las vías, los que obviamente, pues, con estos mecanismos desleales, pasan primero que uno. Y obviamente uno va en la fila, así como debe ser, se mete 40 primero. Eso obviamente va exacerbando a la gente, porque digamos, lo que estamos mandando el mensaje es que los que van por la vía recta, solamente les va mal. Vean ustedes, ahorita mismo hay un anuncio de la casa, bueno, ustedes vean que no estamos hablando de otra cosa, que está diciendo, a ver, si usted no pagó el impuesto, no se preocupe, hacer que le vamos a hacer el descuento de lo que usted no pagó, y aparte una exoneración de las multas. ¿Cuál es el mensaje que está mandando la institucionalidad formal? No pague. Igual, a mí me tocó justamente todo el tema de las calcomanías. Justamente dijimos, nosotros vamos a parar cuando ya finalmente salió la rebaja, lo que nosotros hicimos que nosotros si pagamos el tiempo, entonces estamos sancionando a los que van por la línea correcta. Tenemos un montón de problemas en este caso nacional. Y entonces, justamente es donde aparece lo que el concepto llama, digamos, de redistribución, que se aprovecha de estos atajos institucionales y esta finalización de la ley para que los ciudadanos que vamos por la vía correcta, pues obviamente vayan a vivir. Y por eso, ya ustedes en este ejemplo de esta una mortalidad a la siguiente. Esto es un ejemplo de una etapa institucional. Se supone que el organigrama dice que la relación debe ser de esa forma, y los títulos demuestran, digamos, que hay relación directa entre estos, digamos, departamentos, que a lo mejor ya no están tramando algo, solamente que ni siquiera lo sabemos en sus niveles superiores, ¿no? Y eso es justamente por ahí donde se va colando cosas, digamos, negativas, hasta llegar justamente a lo peor que es la corrupción. Entonces, con esto, se dan cuenta justamente que la posibilidad de cumplir reglas va mucho más allá de que simplemente digamos, que transformar la ley. Tenemos que transformar también la cultura, tenemos que transformar también la forma de pensar de los ciudadanos, y obviamente tenemos que hacer que las reglas del Estado de Derecho correspondan con la cultura de los ciudadanos. Y hay que hacer entonces que la formalidad y la informalidad empiecen a casar. De lo contrario, existen tres posibilidades. El primero es la superficialidad. Lo formal refuerza sistemáticamente lo formal. El segundo, el mutuo desconocimiento. Lo informal entonces representa un sustrato paralelo de la institucionalidad. Aunque obviamente en este caso lo informal no necesariamente es sinónimo de ilegal. Y en el tercero, un choque frontal entre ambos. Y aquí sí probablemente ya estamos hablando de ilegalidad. Lo informal sistemáticamente es lo formal. En este caso, la informalidad es la mayor parte de las veces sinónimo de ilegal. Digamos el dato. El primero es, digamos, obviamente lo que todos los proyectos de fortalecimiento institucional aspiran a llegar. Aunque obviamente tengo un poco de claridad que eso es lo que se busca, pero básicamente eso es lo que debería tener. Permitir, digamos, que las prácticas, las costumbres y las tradiciones de una sociedad vayan en la misma línea que lo que dicen las reglas. De manera, digamos, que haya un refuerzo positivo entre lo que la sociedad espera, entre lo que la sociedad hace y lo que las instituciones refuerzan. Cuando aparece eso, tenemos un caso, digamos, de fortalecimiento institucional, porque entonces los ciudadanos, que la acción de los ciudadanos está favoreciendo sistemáticamente el fortalecimiento de las reglas formales. Entonces aquí tenemos ese cuadro, que entonces justamente todos estos elementos van más o menos por el mismo camino. De hecho, ahí hay un dicho, digamos, justamente que a eso me decía mi abuela, que justamente a ver si tiene a Dios, los nombres hospitales, y los recursos. Es básicamente esa lógica en la cual justamente pues, hay dos instancias que están trabajando para lo mismo. La segunda posibilidad es una posibilidad, digamos, lo que puede llevar a una suerte de conflicto latente. Cuando la formalidad va por un lado, cuando las costumbres de una sociedad van por un lado, las leyes y los reglamentos van por otro. Entonces ahí hay un mundo de conocimiento.
Y ahí, digamos, tenemos entonces una separación muy peligrosa entre lo que hace la sociedad y lo que el Estado, digamos, con las reglas, lo que se están tratando de desarrollar. De nuevo, ese enfrentamiento sistemático entre los vendedores informales y la municipalidad de muestra es el elemento, digamos, de mucho desconocimiento. Pero hay un montón de casos, y en el caso de Guatemala justamente que demuestran esto. Y el último es el choque entre lo formal y lo informal. La falta de legitimidad de las reglas genera, digamos, sistemáticamente acciones que van en contra de lo que dice la ley. Y justamente, es el escenario más peligroso para una sociedad. Cuando estamos en este escenario, pues realmente hay que cuidarse, porque entonces a lo mejor estamos en presencia de lo que decía Dawkins, la muerte lenta de una democracia, que se va deslegitimando y se va lesionando paulatinamente, porque entonces a nadie le interesa fortalecer instituciones y todo el mundo deja que se caigan sin pedazos. Ahí tenemos paradójicamente tres escenarios. Uno, la regla formal es inoperante completamente. Es decir, que existe, pero no se cumple. Con todas las leyes solamente tan bonitas que tenemos en el Estado guatemalteco, están ahí para adorno. Entonces ahí obviamente, y el hecho dice la teoría institucional, siempre que una regla formal no se va a cumplir, siempre que una ley, un reglamento no se va a cumplir, invariablemente, en la teoría social y en la teoría crítica no hay vacíos, invariablemente porque hay una regla formal, a lo mejor oculta, que está operando en paralelo. Indudablemente hay otro sustrato institucional que no es evidente que está operando en paralelo y por eso no se puede cumplir. Dos, tanto la regla formal como la informal se aplican, pero de forma discrecional. Es un elemento complejo. Por ejemplo, las decisiones de la Corte Suprema, perdón, la Corte Constitucional, en el caso de Osmond, en donde dos o tres casos tiene, digamos, diferente, obviamente, resolución. Cuando supuestamente frente al caso legal, frente a un mismo problema, debería tener una misma respuesta. Entonces, el tema institucional, digamos, el tema es una suerte de palanca, ¿no? Cuando quiere la institucionalidad se baja, cuando quiere, digamos, se sube. Ahí donde podríamos tener, digamos, el caso de un Estado fallido o institucionalmente. Y el tres, puede suceder que la regla formal e informal se fijan en ámbitos geográficos diferentes a nosotros. Por ejemplo, este caso, digamos, de la conflicto de la frontera Guatemala-México por su grado de Castilla, que fue un caso, que ustedes también lo encontraron en la noticia, fue justamente un caso para otros funcionarios, que era una serie de, digamos, también se fueron agarrados en la frontera por los policías que venían como grabando, digamos, desde Argentina. Y lo que hicieron por la web fue agarrar a los policías que habían agarrado contrabando. ¿Para qué? Para que lo liberaran. Ahí justamente aparece este elemento. ¿Qué hace la fuerza pública cuando hay una población inglesa que no quiere cumplir las reglas del Estado de Derecho? Este es un caso bien complejo. Porque entonces, a ver, si se deja de cumplir la regla, la ley, el mensaje es negativo para todos los que lo están cumpliendo. Entonces, la lógica de todos los comerciantes que están trayendo mercancías pagadas, solamente es mejor que las traigan de forma ilegal. Entonces, es un mal mensaje para todos. Pero si se apresa a la gente ahí, solamente va a haber conflicto, va a haber muertos, va a haber, digamos, una serie de elementos que no van a poder, digamos, ser solucionados. Ahí tenemos una conflictividad latente en todo lado de la Guatemala que va, digamos, por ese lado. Ámbitos geográficos en los que lo hacen no se puede cumplir la ley. De hecho, saben perfectamente que una de las cosas más difíciles de Guatemala es que hay lugares que están prácticamente expropiados de la acción, digamos, del Estado. Y si usted tiene la mala suerte de ir por ahí y lo agarra, seguramente es la verdad. Entonces ahí tenemos justamente este caso de ámbitos geográficos en los que nos digamos las reglas de la por ejemplo, el tema del conflicto de la ciudadanía. Vean ustedes lo que dice justamente O'Donnell en este caso de lo formal y lo informal. Sostengo, dice que el problema de muchas de las nuevas poliarquías, o sea, democracias, o sea, los conceptos que se utilizan para determinar democracia, no es la falta de institucionalización. En ellas existen dos instituciones extremadamente importantes. Pero la manera como los científicos políticos acostumbran a conceptualizar las instituciones no nos ayuda a reconocerlos como tales. Una institución exactamente formalizada pero intermitente. Y no siempre se materializa las expresiones formales que son los fundamentos. El tema de las elecciones, por ejemplo. Entonces, son instituciones que funcionan o dejan de funcionar, digamos, de una manera discrecional, o en dado caso que no tienen operación continua por la legibilidad, digamos, de la institucionalidad.
La otra institución es informal, permanente o porque el particularismo o clientelismo en sentido amplio. Son las redes y los enlaces que se van colando por las debilidades o por las deficiencias de la ley. Y aquí, lo que está de fondo, de nuevo, actualizándolo con la clase anterior, con la presentación anterior, es el tema de la desigualdad. Cuando una sociedad empieza, debemos enfrentar y a desintegrar estos conflictos, cuando una sociedad, digamos, empieza a desconfiar de las instituciones, cuando la institucionalidad no ha sido capaz de responder los desafíos de la inclusión. La desigualdad es un problema sistemático para la democracia. La desigualdad sostenida y persistente rompe los lazos sociales, rompe el capital social, causando inequidad, demonización y impunidad. Demonización, por supuesto, lo contrario, y daña severamente el cumplimiento de los estándares del Estado de Derecho, ya que transnotaría sin duda una de las principales preguntas que las nuevas instituciones en América Latina deben responder es cómo se soluciona el problema de la desigualdad social. En un contexto de desigualdad social, no se engañen, es imposible o muy difícilmente, digamos, posible llevar adelante una institucionalidad y una democracia sana. Y aquí vamos, de nuevo, deberíamos terminar de caer en el tema de la importancia de las instituciones, porque teníamos desafíos o muchos elementos que habíamos dicho sobre las nuevas evidencias de las teorías políticas y económicas, que dicen justamente que la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados es la calidad de las instituciones. Durante mucho tiempo se ha debatido la naturaleza del desarrollo. ¿Qué lo provoca? La aproximación más reciente del tema es una diferencia entre el desarrollo y la naturaleza de las instituciones. Por ejemplo, en este libro, muy reciente del año pasado, porque fracasan los países de los economistas hace mucho tiempo. Ya que esta cita de los economistas es muy impactante. Dice, las instituciones políticas extractivas, aquellas, digamos, que son excluyentes, aquellas, digamos, que no funcionan, como en el caso de Guatemala, construyeron las instituciones económicas extractivas, de la misma manera excluyentes y poco funcionales, que enriquecían a unos cuantos a costa de la mayoría. Por otro lado, quienes se benefician de instituciones extractivas tienen los recursos para crear mercenarios y ejércitos privados, comprar jueces y